¿Qué tal? Buenos días. Hoy vamos a estar modelando un motor de corriente continua. Previo a este video les recomiendo que vean el video en el que se explica cuáles son los fundamentos detrás de un motor de corriente continua, la cuestión física de cómo funciona, para que tengan un mejor entendimiento sobre qué estamos haciendo. El motor de corriente continua se usa muchísimo, es una instancia clásica en control, así que bueno, ahora vamos a aprender a modelarlos. El motor de corriente continua tiene un bobinado. Ese bobinado está simbolizado acá por este helicoidal, que es una inductancia L. El bobinado es un montón de vueltas de conductor. El conductor tiene una resistencia que suele ser muy baja y despreciada, pero por la cantidad de conductor que compone el bobinado vamos a considerar una resistencia R. Este valor R es un valor bajo, o suele ser un valor bajo, y este valor L es un valor alto, para lo que son valores bajos de resistencia y altos de resistencia, ¿no? Un motor ideal es uno en el que la resistencia fuera cero y la inductancia fuese infinita, digamos. Pero eso no es realizable. Entonces, al momento de ver una hoja de datos y decidir si el motor que estoy considerando es de buena calidad, puedo evaluar estos dos valores o considerar estos dos valores. Hay otros valores que también hacen al desenvolvimiento del motor, que van a tener que ver con la capacidad de torque. Pero sin alejarnos demasiado sobre lo que estábamos diciendo, teníamos entonces el bobinado, un motor. Este motor tiene un eje que va a girar un determinado ángulo θ y va a tener una inercia en el motor. Este eje del motor está conectado a una caja de reducción con una relación de vueltas n. Esta relación de vueltas nosotros la vamos a estar considerando como las vueltas del motor, las vueltas de la carga, L, sobre las vueltas del motor. Bien, eso significa que el torque de la carga va a ser el torque del motor dividido esta relación N. ¿Está? A la salida de la caja de reducción tenemos otro eje con su inercia. De ahora en adelante, θ de la carga e inercia de la carga. Volvamos al motor. Al motor se le aplica a la entrada un voltaje de entrada que va a generar una corriente I. Como se explicó en el video, cuando circula la corriente, el motor va a comenzar a girar. Como gira, se va a generar aquí una fuerza contraelectromotriz, que es como un voltaje que se opone al voltaje de entrada. Esta fuerza contraelectromotriz va a ser la constante de Fem por la velocidad angular a la que está girando, es decir, d de θ motor d de t. Eso va a ser la fuerza contraelectromotriz, es un voltaje. Los motores son máquinas reversibles, en un sentido son motor, pero si yo giro el motor, genero un voltaje a la entrada que tiene que ver con esta relación. Bien, entonces ahora tenemos que escribir, o les recomiendo que escribamos, la ecuación eléctrica que corresponde al motor. En la ecuación eléctrica vamos a tener que considerar las caídas de voltaje de cada uno de estos elementos. La caída de voltaje en la inductancia tiene que ver con la derivada de la corriente, va a ser L por d de I d de t. La caída en la resistencia tiene que ver con la resistencia por la corriente. Y la caída de voltaje debido a la fuerza contraelectromotriz es K sub P
por la derivada de θ del motor con respecto del tiempo. Y esto va a tener que ser igual al voltaje de entrada, E sub I. Bien. Ahora, el torque del motor, que va a hacer que todo esto gire, tiene una dependencia lineal con respecto a la corriente debida a la constante del motor. Es decir, el torque del motor es igual a la corriente por la constante del motor. Ahora, el torque del motor va a tener que vencer la inercia del motor más la carga. La carga reflejada en el eje del motor va a ser la relación N, perdón, esto habíamos dicho que era una N mayúscula, por la carga del motor por las titas del motor. Pero dijimos que tita del motor era, tita en la carga era N veces tita del motor. Entonces reemplazamos acá y nos va a quedar JL por N tita del motor. Y esto es J del motor por tita del motor, igual al torque del motor. Algo que me estaba olvidando, que es un error, es que esto es una derivada segunda y esto también es una derivada segunda. Bien, entonces continuamos con el desarrollo y entonces vamos a tener Jm con tita del motor derivada dos veces más n al cuadrado por la carga por el tita del motor dos veces. Y este es el torque del motor, que es igual a la constante K del motor por la corriente. Llevando esto ahora a Laplace, nos va a terminar quedando que Jm por S al cuadrado por tita transformado del motor más N al cuadrado por JL por tita transformado S al cuadrado es igual a K por la corriente transformada en Laplace. Tomemos entonces ahora esta ecuación que llevada al espacio de Laplace nos queda L por Ls por la corriente transformada más la resistencia transformada más la constante de la fuerza contraelectromotriz K sub B por S por tita transformada. Esto también es tita del motor, va a ser igual a la corriente, al voltaje de entrada, no se está leyendo bien, transformado. Voy a desplazar para mejorar entonces. Entonces con estas dos ecuaciones podemos ahora escribir una función de transferencia, y lo dejo como ejercicio para ustedes, que relacione el voltaje de entrada con el ángulo de salida, que va a ser la función de transferencia del motor, y les tiene que terminar quedando nk sobre S como factor común de Ls más R, esto multiplicando J del motor más N al cuadrado por el J de la carga por S más K sub B. Entonces, este diagrama
puede ser escrito como un bloque cuya función de transferencia sea S. A la entrada vamos a tener el voltaje de entrada y a la salida el ángulo de salida del motor.